congénitos, porque son los divertículos del eje que muchas veces están constituidos, aparte de mucosa duodenal o intestinal delgada, por tejido heterotópico, es decir, o mucosa gástrica o mucosa o antígeno del tipo pancreático. Son los divertículos del eje que son raros, pero hay. Nos vamos específicamente al colon. La presencia de la protrusión de la mucosa y de su mucosa a través de la capa muscular, por ejemplo, la citología, mucosa, submucosa muscular propia y esta capa, ¿cómo se llama la última? Serosa. Ven que la mucosa es como si se empujara, ¿no? Como si se empujara y atraviesa la capa muscular propia. Este es un divertículo. Si tenemos en esta imagen macroscópica, tenemos la luz, la mucosa colónica, y aquí hay un orificio que forma un espacio. Este es un divertículo. Muchas veces hay colons que tienen múltiples divertículos. Eso se llama diverticulosis. Como por aquí pasa todo lo que comemos, muchas veces los residuos alimentarios y todo la parte del proceso digestivo, material fecal, sobre todo a nivel de colon, se acumulan en estos orificios, en estos espacios. A veces estamos tan llenos, comemos y no evacuamos, parte de la vida diaria y el seguimiento de 10, 11 días, 2 semanas, se llenan estos espacios. De tal manera que la presión que hacen puede llegar a lesionar, necrosar la pared de la mucosa y romperse. O previamente a eso, generar una reacción inflamatoria a toda esta parte que corresponde al fondo del divertículo. Cuando hay inflamación en esta parte, en la parte del fondo del divertículo, es diverticulitis. Diverticulosis es la presencia de divertículos en el colon. Y la diverticulitis viene a ser pues, inflamatorio, asociado pues, a la obstrucción de estos espacios capulares. Que como de hecho puede romperse y complicarse con perforación. Una perforación intestinal porque se rompió la delgada pared que está sustentando al fondo del glotis. Entonces, esta protrusión, otra vez para la definición, protruye la capa muscular. Este es un divertículo. De diferentes maneras, de diferentes formas, atraviesa la capa muscular. Igual acá, reconocen por acá la estructura, mucosa, 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 y aquí está la capa muscular. Es como si hubiera rota, la atraviesa y forma una estructura circular. Igual acá, otro divertículo. Es sencillo, fácil de reconocer. Luego pasamos a la enfermedad intestinal. Como ya hemos visto, hay dos tipos de enfermedades que están dentro de esta denominación, que esencialmente tienen un fondo inmunitario. Es el mismo sistema inmunológico de cada uno, de las personas genéticamente susceptibles, que empiezan a atacar la misma mucosa. No es un ataque de mi cuerpo contra mi mucosa intestinal. De tal manera que empieza a erosionar, a formar úlceras. Pero cada uno tiene un patrón diferente. La colitis ulcerativa se inicia a nivel de la región anal, sigmoides, y empieza a ascender. Vemos en este cuadrito que lo más frecuente es una procto de recto sigmoiditis. Le sigue la proctitis, solo rectiliano. Y la colitis extensa hasta la pancolitis, porque puede ascender y componer todo el colon. Todo el colon es una pancolitis. Son lesiones continuas, como lo da la imagen, ¿no? Son lesiones hemorrágicas ulceradas que van ascendiendo. A diferencia de la enfermedad de Crohn, que puede comprometer a la vez o el intestino delgado, o el colon, o el recto, incluso hasta el estómago biliar y el esófago. Son lesiones saltadas o salteadas, diferentes tipos de lesiones. Bien, ¿cuáles son las características histológicas de la colitis ulcerativa? Ulceración superficial de la mucosa, abscesos crípticos
ramificación de criptas, metaplasia de serotonina y los pseudocólicos. Hay que recordar que esta colitis no es permanente. Hay un ataque inmunológico y empieza a hacer úlceras, se destruye la mucosa, hay accesos críticos y conforme el tratamiento, porque básicamente da dolor abdominal, diarreas, mucho desangrado. Y el tratamiento básicamente es con corticoides, ¿no? Para tratar de reducir la actividad inmunológica. De tal manera que en ese tratamiento cede la inflamación y se recupera esa mucosa. Entonces, todas estas lesiones se evidencian durante todo ese proceso. Inicialmente vamos a ver un colon o una mucosa colónica de aspecto nodular, ulceradas, ¿no? Y que muchas veces se compromete de la región recto-sigmoidea. O todo el colon puede comprometerse en este patrón. Las úlceras están alineadas, ¿no? Hay áreas de mucosa normal y áreas ulceradas. Estos son el patrón polipoide. Macroscópicamente. Microscópicamente, ¿qué vamos a ver? La úlcera y mucosa normal, elevada, el patrón polipoide o pseudopólipo. Vemos la gran hemorragia, la ulceración de la mucosa que va hasta la muscular, y este es el patrón que se está recuperando, ¿no? Mucosa normal que se está recuperando y una úlcera, fondo de úlcera. Por eso es colitis ulcerativa, que va progresando. Incluso puede progresar en las primeras etapas y luego puede desnudarse toda la extensión de la mucosa colónica. Los criterios: la destrucción de la mucosa con polimorfonucleares dentro de las criptas, del absceso críptico o criptitis. En este caso, ha habido destrucción del epitelio y vemos hemorragia. ¿Qué les da o qué les impresiona esta zona? ¿Es una cripta? ¿Es una cripta? No, cripta es esta. Pero no es del tamaño normal, como esta, que ya está lesionada. Esta zona inflamada no solamente es destruida por los neutrófilos, también por los los leucocitos mononucleares, terminan destruyendo y luego pasan a una etapa de reparación. Este epitelio plano, vamos a decir que este epitelio se está reparando. Pero ya la reparación ya no es completa, ya no se forman estructuras alargadas, sino hay una bifurcación, división de las partes más profundas de las glándulas, ¿no? Como en este caso. Y en esta fase de ulcerarse y recuperarse, pueden haber cambios displásicos en el epitelio colónico. Y muchas veces estos pacientes con episodios repetitivos, no frecuentes, ya de larga data, de estados agudos de esta colitis, ese epitelio en ese proceso de reparación puede adoptar cambios displásicos y llegar a desarrollar un adenocarcinoma en la zona ulcerada. ¿Qué sería esto? A ver, voluntarios, hablen. Les hago esto. ¿Qué tienen? Patricia. Infiltrado. ¿Esto qué sería? Infiltrado inflamatorio. Dentro. Mira, ¿qué ves? Ancha. Si ustedes miren con detenimiento, ¿qué es esta célula? Un citoplasma rosadito y un núcleo redondo. ¿Sí? Monocito o linfocito mononuclear. Pero aquí, ¿qué ven? Núcleos segmentados, polimorfonucleares, neutrófilos, inflamación aguda, absceso, criptitis. Sencillo. No son observadores.
¿Qué ven acá? Hay distorsión glandular, ramificación. Esta mucosa ha sufrido un episodio de erosión y ya se ha reparado. Los patrones que les estoy mostrando se ven en las diferentes etapas, desde la fase aguda hasta la fase de recuperación. Esto lo vamos a hacer en un transcurso de 2 a 3 meses después del tratamiento. Y los cambios displásicos que ocurren en estas glándulas que se están reemplazando. Esto es normal o no es normal. Lo que quiero es que ustedes fijen la característica de un núcleo neoplásico, de un núcleo displásico, de un núcleo normal. De diferencias marcadas, son más oscuros y tienen diferentes formas, nucleolos, están apiñados a diferentes alturas. Eso es displasia. Como por ejemplo aquí, displasia epitelio normal. Displasia. Ven los núcleos alargados, en paralelo, ¿no? Verticales, y pueden presentarse a diversas alturas, a la base, al tercio medio o el borde apical. Estamos hablando del epitelio. Igual acá. Pero también dijimos que hay una hiperplasia de células de panel en el fondo de las criptas del Iberi. O la reparación con fibrosis inicialmente de hemorragia, un epitelio aplanado, se está reparando, ya pasó de etapa aguda y está reepitelizándose. Colitis ulcerosa en intestino grueso. Específicamente, ¿dónde dijimos de predominio? Recto sigmoidea. Recto sigmoidea. Ahí empieza. Para ver otra fotografía de un colon y vamos a ver unas úlceras alargadas, serpentiginosas o rectantes. ¿Se ve muy bien aquí? ¿Qué vamos a ver? Las úlceras ya no son solamente zonas aplanadas, erosionadas, sino ya hay una ruptura, atraviesa, rompen la mucosa y pueden atravesar la submucosa y llegar hasta la muscular. Eso es una fisura, es como si se abriera, ¿no? ¿Han visto 2012? ¿Han visto o no? ¿No han visto la película que la pasamos por Francia? Cuando se abre el piso, se abre el suelo, es una fisura, se separa, así. Y esas fisuras pueden llegar a completar la ruptura de toda la pared. Eso es una erosión, una lesión transmural, atraviesa el muro, atraviesa todo el espesor de la pared, que ya deja de ser fisura para denominarse fístula, porque esa abertura rompe la serosa y puede comunicarse con un órgano adyacente, con una asa intestinal adyacente. Las úlceras aftosas con edema, ¿no? Y áreas de mucosa normal con zonas ulceradas. Otra característica en este caso es la presencia de estructuras denominadas granulomas. A diferencia del granulomato tuberculoso, este no tiene necrosis gaseosa, esa zona amorfa, rosada, central. Por eso se le denomina granulomas no gaseosos, ¿no? Que es patognomónico o se presenta, es muy frecuente en la enfermedad de Crohn, pero no se ven en la gran mayoría de casos. Los granulomas, y también hay una proliferación de tejido linfoide. Recuerden que el tejido linfoide lo encontramos desde el esófago hasta el ano y conforman el conjunto el tejido linfoide asociado a mucosas. Y son de aquí donde estos linfocitos pueden relajarse y empezar a proliferar de forma neoplásica para desarrollar ¿qué tipo de lesión? ¿Qué tipo de lesión origina los linfocitos neoplásicos? Linfomas. ¿Qué linfocitos tiene el folículo linfoide?
dijo el meme, diablo, señorita. Ah, señoritos. Linfocitos B, linfocitos T. Pero los más frecuentes son los linfomas de tipo B, o sea, de células B, de tipo intestinal. Vamos a ver entonces esos acúmulos celulares que están constituidos por células epitelioides, son los granulomas. Esos son los granulomas iniciales, porque ya conforme van agrupándose, vamos a encontrar la célula gigante y su grupo de células epitelioides con sus linfocitos. ¿Qué sería esto? Granuloma folículo. ¿Ah? Histología elemental. Histología de un jardín de 5 años. Folículo linfoide, cinta folicular. Muy diferente. Son células epitelioides. Un granuloma. Y aquí vemos ya, aparte de los granulomas, la úlcera, y aquí vemos ya la fisura, que si se prolonga va a convertirse en fístula, porque va a romper y va a romper hasta la serosa y va a comunicarse con otra estructura. Acá vemos, fisuras son estrechas a través de la pared intestinal y llegan a penetrar hasta la serosa, ¿no? Ya penetran, ya se convierten en fístulas y comunicarse con las vísceras adjacentes. ¿Cómo es la imagen? Acá para acá. Así les pongo, le volteo la imagen y se pierde. Histología. De acá para allá. ¿Cuál es hacia adentro y cuál es hacia afuera? Hacia afuera. ¿Por qué? La adventicia. ¿Por qué? ¿Por qué hacia afuera? ¿Estás en lo cierto? ¿Por qué afuera? La Completa tu adventicia. análisis. La adventicia. ¿Y qué más? Bueno, los adipocitos. ¿Por la adventicia nada más? Acuérdense que el intestino tiene cubierta de tejido adiposo, el más periférico, mesenterio, meso. Y esta es la capa muscular. Supone que la mucosa va a estar por acá. Vamos a encontrar también estas estructuras que se encuentran entre las dos capas. ¿Cómo se llaman? Que regulan el peritotismo. Histología básica. ¿Ah? Habla. Plexo. ¿Qué plexo? ¿Ah? Meissner Auerbach. Ah, ese es su mucosa. El de Auerbach. Meissner. Acuérdense. Plexo submucoso. De Meissner. Meissner. Plexo mioentérico. Mio de músculo. Entero de intestino. Entre la capa muscular del intestino. Mioentérico de Auerbach. Y esto nos encontramos desde el esófago hasta recto llano. Son normales. ¿Qué células encontramos en los plexos? Lo dije ayer, porque estaban presentes. No, presentes no, los que estaban atentos, porque no sé si ahora estaban presentes. ¿Cuáles son los componentes de un plexo nervioso? Células nerviosas de tipo ganglionar. Y son estas. Pero en este caso hay una proliferación de fibras nerviosas, es una hiperplasia neural, característica en la fase reparativa de la enfermedad de Crohn. Granulomas y necrosis caseosa, lesiones salteadas, con fisuras y fístulas, las úlceras de tipo aftoide y la inflamación transmural que vemos, enfermedad de Crohn y intestino grueso. Las diferencias entonces, mucosa normal, Crohn con fisuras, ulceraciones, granulomas, colitis ulcerativa, con úlceras continuas, con peripitis, ¿no? Y destrucción glandular. Luego pasamos a lo que es la neoplasias. Frecuentemente, antes de una neoplasia van a haber lesiones preneoplásicas, que se conocen como pólipos. Hay pólipos benignos, inocentes, como hay pólipos que ya presentan cambios displásicos. Los pólipos con cambios displásicos antes le denominamos pólipos adenomatosos.
ahora se le dice adenoma. Adenoma significa proliferación de epitelio glandular con cambios displásicos. Hay de varios tipos. Los anatomatosos son igual casi que los juveniles. Los poli de Creutzfeldt son asociados a síndrome de tipo genético familiar, y polipolinfoides simplemente son un folículo linfático que creció y elevó la mucosa. Todos los pólipos se ven como lesiones que protruyen a la luz, ¿no? Nodulitos en la superficie del intestino delgado y intestino grueso. ¿Y cómo se produce? Ustedes por histología saben que su piel de hoy día no va a ser la piel de mañana ni de pasado. ¿Por qué? Se desgasta. ¿En qué tiempo? A ver, eso es guerra. A ver, preguntas. En el transcurso de 2 a 3 semanas. Lo mismo ocurre con el epitelio de la mucosa gástrica intestinal. Se reepiteliza, se recambia. Pero muchas veces este epitelio que debe descamarse no se desprende y se acumula, formando unas estructuras elevadas o excrescencias. De epitelio de mucosa gástrica, epitelio intestinal, ya sea de duodenal o de intestino delgado o de intestino grueso, colónico. Hola. Bueno, entonces, esto. Ya. Vamos a ver una proliferación de este epitelio que forma una estructura elevada, ¿no? Esta es una excrescencia que conforma el pólipo. Como vemos que el epitelio es normal, igual al epitelio de la mucosa colónica, solamente que presenta una estructura elevada. Eso es un pólipo de tipo hiperplásico de intestino grueso. Existen otras también formaciones elevadas, pero que ya muestran un cambio de su histología. Se les conoce como pólipos juveniles o pólipos de tipo amatomatosos. ¿Por qué juveniles? Porque se presentan en niños de 1 a 7 años, pero también ocurre en adultos. En adultos, sobre todo a nivel de la región recto-sinovial. ¿Qué vamos a encontrar? Una formación elevada con múltiples glándulas dilatadas, ¿no? Cambios quísticos de este epitelio de la mucosa colónica. Característico, como les dije, porque también, como son lesiones elevadas que están protruyendo en la luz de la mucosa intestinal, ¿qué pasa por el intestino? Todo lo que es producto del metabolismo, en realidad mirad el colon que hay, material fecal, y qué etapa de digestión ocurre en el colon. ¿Cuál es la última etapa de digestión en el colon? Intestino grueso. ¿Ah? Fuerte. Absorción. ¿Qué absorbe? Nutrientes del intestino delgado. Agua. En el colon se da la absorción del agua, ¿no? Del material fecal. De tal manera que, como está pasando, está construyendo con el saliendo de la luz, ese material fecal erosiona y desprende el epitelio, se ulcera. Por eso es que vamos a encontrar ¿qué cosa? Hemorragia en el estroma. Hemorragia superficial porque todo lo que pasa va lastimando, ¿no? Es como si arrastraras un saco en la pista. Si lo arrastras, termina rompiéndose y voltando el contenido que lleve, ¿no? La tierra o lo que lleve. Igualito, pasa y lesiona, y por eso que encontramos una erosión, hemorragia de la lámina propia, e incluso puede haber hasta una marcada inflamación de tipo crónico. De las glándulas arboriformes con dilataciones quísticas y zonas de reepitelización con erosión. Estructuras elevadas
proliferativas con áreas quísticas. Características, como dije, de una lesión benigna denominada pólipo juvenil en intestino grueso. Y luego pasamos ya a aquellas lesiones elevadas que protruyen y que nacen de la misma superficie de la mucosa colónica. A esto también es una estructura elevada que se conoce pólipo ya de tipo preneoplásico. Ya no es un pólipo hiperplástico, sino preneoplástico. ¿Por qué? Porque el epitelio muestra características compatibles con displasia. Y es posible que a partir de esta pequeña lesión empiece a proliferar e invadir y desarrollar un adenocarcinoma. Entonces, el criterio para denominar a un adenoma es que los núcleos cambien su apariencia de ser redondos a alargados, a hipercromáticos con una mayor carga de cromatina y se dispongan a diferentes alturas. Cuando los núcleos son paralelos, hipercromáticos, de bordes adosados y todavía se encuentran a nivel de la base del epitelio, o sea, en la parte basal de la célula, es una displasia de bajo grado. Pero cuando cambian su apariencia, deja de ser cilíndricos, ser verticales y se convierten en núcleos mucho más redondeados que cambian la arquitectura de la glándula y se disponen a diferentes alturas, o sea, es una estratificación de esos núcleos, ya la displasia pasa a ser de alto grado. Las características macroscópicas son lesiones elevadas mucho más rojizas. Y vamos a ver en esta imagen macroscópica, esta resección por vía endoscópica, vamos a ver un pedículo, un tallo, que sostiene a esta proliferación que es un pólipo con cambios displásicos que ahora se denomina adenoma. Actualmente lo llaman pólipo adenomatoso, pues la terminología actual ya clasificación como adenoma. Va a depender de las características de los núcleos para saber si es un adenoma de bajo o de alto grado. La diferencia de esta porción elevada, que es el adenoma, con su base es que la base es mucosa no colónica normal. Aquí no hay displasia. Vemos mucosa colónica normal y a partir de aquí, como les dije, como eso no se desprende, empieza a acumularse. Ya se fue cambios displásicos y vamos a clasificarlo en dos grupos, o de bajo grado o de alto grado, que va a depender de cómo se dispongan los núcleos para poder determinar esa variedad en la displasia. ¿Qué ven en esta lámina? ¿Ven algo diferente? Voluntarios. Pregunta elemental. ¿Qué epitelio es? ¿Qué ven de diferente? ¿O qué les llama la atención? Primero, ¿qué cosa es? Se encuentra epitelio cilíndrico con unas zonas blanquitas, claras, que vienen a ser más que mucina, células caliciformes, normales de la mucosa colónica. Y aquí encontramos una zona mucho más oscura, hipercromasia nuclear. Cambio en la característica del núcleo, de ser ovaladitos a nivel de la base, están siendo más hipercromáticos y de mayor diámetro. Foco de, ¿qué sería? De displasia. Epitelio displásico, epitelio normal. Solamente la presencia de este cambio ya cambia la denominación de un pólipo displásico a un adenoma. Igual, mucosa colónica normal, que es la base, y tenemos una proliferación de mucosa colónica con cambios displásicos de bajo grado. Se ve fácilmente, ¿verdad? Los caliciformes se encuentran transversal con sus núcleos basales a esta mucosa colónica con núcleos perpeniculados, alargados, que están
localizándose en la parte basal de la célula, displasia de bajo grado. Igual acá, vemos núcleos hipercromáticos, y en esta otra lámina los núcleos ya no están tan basales, sino que están yéndose ya a la porción apical. Displasia leve, moderada, displasia severa. Igual acá, displasia severa predominantemente, y las zonas, como le dije, de hemorragia, porque siempre terminan erosionándose y ulcerando la mucosa de esta lesión neoplásica. Núcleos hipercromáticos a diferentes alturas, displasia severa. Un adenocarcinoma in situ prácticamente. Más cambios displásicos. Pólipo adenomatoso o adenoma tubular. Tubular por la apariencia alargada, porque vamos a ver el adenoma velloso. El adenoma velloso es porque las glándulas ya no tienen un patrón arboriforme, sino un patrón vertical, digitiforme, como si fueran dedos, como vemos en esta imagen. Esta arquitectura define a un adenoma velloso, como si fueran las vellosidades intestinales, perpendiculares entre sí, pero con diferentes grados de displasia. Las estructuras digitiformes del epitelio colónico con displasia, adenoma velloso, con displasia de alto grado. Luego pasamos a las neoplasias malignas del intestino. ¿Cuáles eran las neoplasias malignas? ¿Recuerdan la clase de ayer? ¿A partir de dónde se iniciaron las neoplasias? A ver, más voluntarios. Del epitelio cilíndrico surgen los adenocarcinomas. ¿Y del tejido linfoide qué se puede desarrollar? Los linfomas. Si recuerdan la histología de las glándulas o de las criptas de Liverpool, en el fondo de las glándulas que hay células neuroendocrinas, que también surgen de ahí los carcinomas neuroendocrinos. Y también tenemos el carcinoma escamoso llano. Recuerden, de cualquier parte del cuerpo puede surgir una neoplasia, y dependiendo del revestimiento que tengan, vamos a saber qué tipo de neoplasia es. La pregunta es, ¿por qué un adenocarcinoma y por qué un carcinoma escamoso en el ano? Pregunta sencilla. Chicos, ¿por qué no adenocarcinoma del ano y sí un carcinoma escamoso? Dos tipos de epitelio. La parte terminal ya tiene el epitelio escamoso, donde podría el carcinoma escamoso y antes está. Exactamente. Recuerden que el conducto o el colon tiene diferentes porciones, ¿no? Ascendente, transverso, descendente, colon sigmoide, recto y ano. A nivel del sigmoide y recto, el epitelio es cilíndrico, pero ya en la región del ano cambia ese epitelio, es un epitelio escamoso. Por eso es que surge el carcinoma escamoso o epidermoide. Otros tumores, como les dije, del estómago, gastrointestinal, el carcinoide y los linfomas. Los que están marcados son los que se presentan con mayor frecuencia. Vamos a la siguiente. Histología, ¿recuerdan? Es una pieza neoplásica. Les cuento. Esto es un producto de una operación denominada la operación de Whipple o de Whipple, donde resecan porción del duodeno, ampolla de Baker. Este es el conducto colédoco dilatado, por eso lo ven amarillo, y debajo está la cabeza de páncreas.
Esta es la lesión a nivel de la ampolla de Vater. ¿Qué es la ampolla de Vater? Donde desemboca el conducto. Es una formación elevada que da lugar a la desembocadura de conducto poliédrico y pancreático y conducto pancreático, el conducto de Weyers, que puede converger a una sola ampolla o por conductos diferentes, depende de las variaciones anatómicas. Pero ¿qué pasó con este paciente? Como prolifera el epitelio de esta ampolla, crece de tal manera que obstruye la luz por donde debe salir el jugo pancreático, debe salir la bilis, de tal manera que la bilis tiene un retorno, se acumula, ya no pasa al intestino. ¿Para qué sirve la bilis? Emulsionar lípidos. Para la digestión de lípidos, de grasas, la emulsificación. Entonces, como esa bilis no pasa al duodeno, ¿qué sucede? Se acumula y pasa a la circulación. Ese paciente se pone ictérico, o sea, amarillo. Este paciente, esta ictericia puede ser parte de un cuadro clínico de múltiples patologías. Lo más común, ¿cuál es? Hepatitis viral en niños. Por ejemplo, come tu cevichito, te va a reportar también el hambre de un cevichito, ya, por mala suerte, hepatitis A, la más común, ¿no? Eso es en niños. O un cálculo de la vesícula que obstruye el colédoco, ictericia. O, si pensando en lo malo, un tumor de clase de vías biliares alto. Cuando lo diagnostican, ya es inoperable. Y lo otro es la neoplasia de ampolla de Vater del ángulo. Por eso es que este conducto se dilata, es muy amplio. ¿Qué vamos a encontrar aquí? ¿Mucosa normal o neoplásica? Normal. Pero recuerden que la histología varía dependiendo de los segmentos del intestino. Aquí empieza ya el cambio. Cambia la arquitectura, ¿no? En el aspecto infiltrante, en los cambios displásicos. Esto ya es la variación neoplásica, o sea, el adenocarcinoma o el ángulo. Distorsión glandular, back-to-back, displasia nuclear, ¿no? El gran pleomorfismo de los núcleos, estratificación. Característico de una lesión de tipo glandular. Adenocarcinoma medianamente diferenciado de ampolla de Vater. También se le conoce como ampulosa. En el colon también hay adenocarcinomas. El 50% a nivel de región rectosimoidea pueden ser polipoides elevados o ulcerados, y muchas veces cuando ya son masas muy voluminosas producen obstrucción intestinal, sobre todo en adultos mayores. Y estos pacientes con cáncer de colon debutan con obstrucción intestinal, ¿no? Comen mucho y la masa está tan grande que se van con los alimentos y ese colon se distiende, ¿no? Terminan con un abdomen dilatado, muy voluminoso, lo operan, resecan el intestino y cuando ya pasa a patología, luego se encuentra un tumorón. Muchas veces polipoides son los que producen las obstrucciones. Pueden presentar un centro ulcerado y, como en este caso, mucosa, este intestino se abrió por su lado esférico y vemos una lesión que protruye, elevada, de patrón polipoide, pero ya con área de ulceración o necrosis central. Polipoide ulcerado de bordes elevados con necrosis central. Microscópicamente vamos a ver a un adenocarcinoma con diferentes o variables cantidades de mucina, células columnares de tipo caliciformes, con también algunas células nerviosas y una
inflamatoria alrededor de estas células neoplásicas. Puede haber invasión venosa, puede ser invasión metastásica a hígado, pulmón, ovario, y todas tienen ese patrón, ¿no? ¿Cómo identificar de dónde se origina? ¿Qué nos ayudaría? ¿Qué nos ayudaría? La histología. Si es una mucosa colónica, es un hematocarcinoma de colon. Si es una mucosa con celocreciformes y microbiosidades o capestrias del sur, adenocarcinoma del intestino delgado. El patrón arquitectural, ¿no? Ramificación, atipia nuclear, los núcleos vesiculosos o muchas veces productores de mucina, área de necrosis porque las células crecen y la irrigación no es completa, terminan produciendo área de necrosis, ¿no? El plegamiento de glándulas, el back-to-back conocido, y la gran atipia nuclear. Todas corresponden pues a cambios neoplásicos de tipo adenocarcinoma moderadamente diferenciado de colon. La clasificación de Dux para ver la forma en cómo se presentan los polipoides Dux A, los ulcerados Dux B. Los polipoides tienen una mayor sobrevida. ¿Por qué? Porque como son elevadas no comprometen el tejido profundo. A diferencia del ulcerado que sí hay riesgo de comprometer, de romper las capas, la submucosa, la muscular, la lámina basal y llegar a la submucosa y incluso hasta los ganglios. Como es el caso del Dux E. El Dux C ya la sobrevida se reduce a la mitad, el 50%. Y si hay afectación ganglionar o metástasis, la sobrevida se reduce en un 5 o 10%. Lo que les decía, linfomas se originan a partir del tejido linfoide ligado a mucosas. Son linfomas no Hodgkin de tipo B y afectan a adultos y niños con masas tumorales que se presentan con mayor frecuencia a nivel del ileum y se evidencian cuando producen obstrucción intestinal. Puede hacerse por endoscopía o por biopsia y se van a ver como masas elevadas. Es su característica porque la superficie es un tejido brillante, ¿no? De tipo como si fuera plástico. Por eso lo comparan con el tejido de aspecto de carne de pescado. ¿Han probado ceviche ustedes? ¿Sí? ¿Una vez? No, mira, nada más. Cuando ven el pescado cortadito, no es un pescado, es un tejido blandito, brilloso. Así se ve esta forma de tumor en carne de pescado. Que histológicamente, ¿qué vamos a encontrar? Una proliferación difusa de linfocitos neoplásicos, predominantemente de tipo B, que dependiendo del patrón histológico van a clasificarlos en linfoma de Burkitt, en forma de células B folicular o linfoma B de células grandes. En este caso existe la denominación el linfoma de cielo estrellado. ¿Por qué? Si ustedes ven una gran proliferación de pequeños núcleos linfocitos, pero vemos espacios en blanco, ¿no? Como son las estrellas en el firmamento. Estos espacios en blanco que vemos aquí, ¿qué corresponden? Simplemente corresponden a los macrófagos que están fagocitando a los linfocitos que están muriendo. Pues lo ocurre en el linfoma, proliferan y van muriendo y van proliferando mucho más. Entonces, estas zonas claras son el criterio patognomónico para definir al linfoma de Burkitt, que se presenta sobre todo en niños. Y no solamente aquí, porque hay un linfoma que se presenta en cara, que lo sabemos es muy destructivo. Y vamos a ver aquí, ¿no? Los linfocitos muy atípicos, con bordes afilados, ¿no? Hipercromasia nuclear, y estos espacios son los denominados cuerpos tingibles. Al macrófago que estamos fagocitando los restos de los linfocitos que van muriendo, ¿no? Vemos toda esta zona
es lo que da esos vasos, ¿no?, en blanco dentro de esa proliferación linfocítica neoplásica, el linfoma de Burkitt en intestino delgado. Pero también hay otras formas de neoplasias, también nodulares, por el mismo aspecto, por el mismo patrón de lesión, pero que la proliferación ya no es tan marcada, ¿no? Ahí solo vamos a ver simplemente que el tejido linfoide infiltra, en este caso, la mucosa, la muscular y la submucosa. ¿Cuál es la localización normal del tejido linfoide en el aparato digestivo? ¿Dónde encontramos folículos linfoides normales? Voluntarios. Estos folículos normales están en la lámina propia, como aquí, pero no tan sanos. ¿Por qué? La lámina propia está por encima de la muscular mucosae. Aquí vemos que este folículo está atravesando la muscular mucosae y está invadiendo a la submucosa. Estos son folículos linfoides neoplásicos con proliferación de linfocitos que invaden no solamente la mucosa, sino la submucosa hasta la muscular. Esto es un linfoma. Linfoma, en mayor aumento. Y otra cosa, en esta imagen, primero, ¿cuáles son los componentes de un folículo linfoide? ¿Recuerdan? ¿Qué células hay en un folículo linfoide? Linfocitos, B, más, T, ¿qué más? Macrófagos. Aquí podemos identificar a un linfocito B. ¿Hay un linfocito que levante la mano y diga yo soy B? ¿O usted no, yo soy T o yo soy macrófago? No. Todos tienen la misma apariencia. Para eso empleamos los estudios de inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica, ¿qué busca? Esencialmente pinta la membrana de los linfocitos B o T a través de la detección de anticuerpos en la superficie. El CD20 marca la membrana de todos los linfocitos B. El CD3 marca la membrana de todos los linfocitos T. Normalmente los folículos B deben estar en el centro folicular porque de ahí se originan. El centro folicular se supone que es aquí, pero en esta imagen vemos que marca todo este acúmulo linfoide. Esto es una proliferación neoplásica del linfocito B, que se conoce como linfoma folicular, porque las linfocitos neoplásicos surgen del centro folicular. Y otro complemento es el BCL2, que marca aquellas células que están proliferando, porque el BCL2 es un gen que bloquea la proliferación. Honestamente está presente porque hay una proliferación excesiva del linfocito B. Linfoma folicular, intestino delgado, intestino grueso. Y también es otro linfoma, en este caso un linfoma que produce una obstrucción de tipo anular porque crece desde el centro, desde la periferia y va cerrando. Eso es como lesión anular, también produce obstrucción y tiene la misma característica de carne de pescado. Vemos que ahora los linfocitos ya no forman folículos, sino están dispersos, incluso invaden el epitelio, invaden la capa muscular. Esta es la superficie del epitelio intestinal, la muscular propia, invaden toda la submucosa y se van hasta la capa muscular propia. ¿Qué vemos? La proliferación de pequeñas células redondas, atípicas, como vemos en este caso. Todos estos son linfocitos neoplásicos, que a mayor aumento vemos que son células mononucleares, hipercromáticas, con doble nucleolo, hay mitosis acá y área de mitosis. Esta característica histológica la da el linfoma de células B grandes.
que es otra variedad de los linfomas a nivel del intestino delgado, intestino grueso. Muy bien, hasta aquí, doctora Pañal, la práctica.